¿Qué opinión se le ofrece a los síntomas que están apareciendo en niños? Vamos a ver cómo te lo explico. Esos síntomas siempre han estado. No es que el virus ayer era de una manera y hoy el virus se hace de otra manera. No funciona así. ¿Qué ejemplo te puedo poner? La infección de orina. Doctor, ¿y por qué la infección de orina ahora da fiebre? No, siempre ha dado fiebre, lo que pasa es que es un síntoma menos frecuente. Si tú citas, vamos a usar el ejemplo de la orina. Una infección de orina, los síntomas principales son la disuria, que es el picor, ardor, escozor al orinar, la polaquiuria, que es el aumento de frecuencia de ir al servicio, voy mucho a hacer pis. Son los dos síntomas primordiales. Si hacemos esa comparativa de esos dos síntomas con los dos principales síntomas del coronavirus, que son la fiebre y la tos, esos son los dos fuertes del coronavirus y estos son los dos fuertes de la infección de orina. ¿Qué sucede con esos dos síntomas fuertes? Que es lo que la gente se centra, solo observa esos dos, pero hay más síntomas en menor proporción. De hecho, hay infecciones de orina que debutan en ausencia de estos dos que hemos señalado, de la disuria y la polaquiuria. O sea, no hay disuria ni polaquiuria y de repente hay hematuria, que es presencia de sangre, ya sea macroscópica o microscópica. O sea, hay sangre que se puede detectar con el análisis y hay sangre que se puede ver macroscópicamente al simple ojo. Entonces, la presencia de sangre es un síntoma menos frecuente, pero puede estar. La fiebre es menos frecuente, pero puede estar. El malestar general es menos frecuente, pero puede estar. La mialgia, dolor muscular, tipo gripe, puede estar. Esos síntomas que estoy detallando no son frecuentes. Imagínate, estoy usando un ejemplo de una enfermedad muy conocida, pero lo que quiero es conseguir que entiendas la parte del coronavirus. Entonces, ¿qué sucede con ese ejemplo que estoy poniendo de la infección de orina? Que de repente alguien que tenga esos síntomas que no son habituales, me pasa a mí en la consulta, cuando tengo a alguien que dice, ¿y por qué usted cree que hay infección de orina? Porque yo no tengo picor ni escozor ni me molesta el orinar. A mí no me molesta el orinar. ¿Por qué? Ellos entienden, han hecho un guión en su cabeza, el paciente ha interpretado en su cabeza que la infección de orina es solo estos dos. Por lo que desde que se le sale de ese guión, ya todo le parece ajeno y ya descalifican o no aceptan o no admiten o cuesta que le explique que esto también puede ser infección de orina. Habiéndote puesto el ejemplo, vamos a ir a coronavirus. ¿Qué pasa con el coronavirus? La gente tiene asumido, porque se ha vendido por activa y por pasiva, que los principales síntomas son la tos y la fiebre. Eso es lo principal. Más de un 83% de los casos cursan con fiebre y con tos. Y que uno de los signos de empeoramiento, cuando esto empieza a empeorar, es la disnea, que es la falta de capacidad respiratoria. Entonces, esos tres síntomas son los diana, lo principal, lo fuerte. Esos tres síntomas en el momento que no están, todos nos parece raro, todo nos parece atípico. Yo te prometo que si tú buscas artículos que publicaron los chinos en enero, estamos en mayo, en enero, los síntomas que tú estás oyendo hoy como nuevos ya estaban descritos. La diarrea ya estaba descrito desde enero, ya estaba descrito, el vómito, el malestar general, las lesiones cutáneas en niños, ya estaban descritas desde enero, te lo prometo. Ya figuraban informes, artículos publicados. En niños puede pasar aproximadamente en unos 2 o 3 casos, 1%, o sea, cifras tan pequeñas que claramente uno se centraba en lo más evidente, en lo que había que observar. Cuando saltó la alarma en estos días, que era una alerta para sanitarios, y la gente participó de ella, cuando decían a los sanitarios que abrieran los ojos, porque se estaban viendo casos que debutaban aparentemente como una enfermedad conocida que se llamaba Kawasaki, y que habían casos demostrados en que estaba asociado el coronavirus, para que nosotros tuviéramos un poco pendiente de que si veíamos síntomas así, abordáramos pensando en el coronavirus. De ahí a cómo se interpretó, bueno, se desproporcionó de una manera inmensa. ¿Qué sucedió con ese caso? Ya esos síntomas que estaban describiendo son síntomas muy pequeños, muy escasos, pero muy escasos. De 1000 niños, pues casi no hay en niños casos, pero de 1000 niños puede aparecer en 3 niños. Pues fíjate tú lo poco frecuente que puede ser. Y no obstante, se nos recomienda que le tengamos en mente cuando llegue esa presentación, por si acaso fuera. Pero la interpretación de esa información, a cómo la gente lo lleva, es muy desproporcionada. Entonces, todos esos síntomas que tú dices que son nuevos o que tú oyes como nuevos, son síntomas que tú no has escuchado durante todos estos días de cómo es el coronavirus,
porque la información se ha centrado en lo grueso, nadie ha hablado de los casos raros e inespecíficos. Te pongo otro ejemplo que te va a ayudar a entenderlo. Todo el mundo habla del test de coronavirus, pero hay un montón de analítica que somos capaces de hacer que pueden aportar mucha información sobre el coronavirus y la gente no habla de ella porque no la controlan ni son comunes, son más de lenguaje técnico, más para nosotros. Pero están ahí todas esas pruebas. La he dicho alguna vez, la LDH, fosfatasa alcalina, dímero D, proteína C reactiva, fibrinógeno, todo ese conjunto de pruebas que acabo de mencionar no son específicas del coronavirus, pero nosotros la usamos en pacientes con coronavirus y nos aportan mucha información y somos capaces de llegar a una conclusión diagnóstica con esas cosas que te estoy contando sin necesidad de tener un test. Pero todo el mundo se ha centrado en el test. Y según va la prensa y el lenguaje común de la calle, pues mira, la IgG, la IgM, alguien preguntaba en la consulta anterior, oye, ¿me puedo hacer la IgG, la IgM? O sea, la gente ya toma el control de lo que oye sin conocer todo lo que hay detrás de esa información. ¿Qué yo te opino? No son nuevas esas informaciones, son muy escasas. A veces la prensa se hace eco de ese lenguaje técnico y lo saca y lo vende de otra manera. El ejemplo más claro fue lo del síndrome de los niños que he explicado antes, en el que se fugó la información y se manejó de una manera que no era lógica, que era desproporcional, y ese conjunto de información mal manejada pues lleva a veces a este tipo de comportamiento. No hay síntomas nuevos, no todos están recogidos en la actualidad, todas las formas que se conoce hasta el momento, y pudiera pasar mañana que a raíz de investigar más, recordar que así es la ciencia, hay que investigar mucho y hace falta tiempo, cosa que este virus no nos ha permitido ese tiempo. El tiempo que hay, imagínate que hay enfermedades que hay que observarla un año. Esta enfermedad no tiene un año para yo poder hablar más de ella. Incluso hay síntomas en algunos casos que pueden reflejarse alguna secuela a los 6 meses. O sea, algo que pasó hoy, en 6 meses me puede dar una secuela. Si no ha pasado 6 meses, yo no puedo hablar de esa secuela. Entonces, si mañana te dicen, se ha demostrado una secuela que provoca, se ha demostrado, después de estudiar bien, se ha demostrado una nueva secuela 6 meses después, porque pasó el tiempo histórico necesario para poderlo decir. Pero como no ha pasado ese tiempo explícito, todavía hay que hablar en tiempo real de las cosas que se van dando. Hoy por hoy los síntomas que hay se conocen todos. Hoy por hoy las complicaciones, todas las complicaciones, yo quisiera dar más de la información que tengo, quisiera ponerlo más transparente aún más de lo que lo hago, porque quisiera transmitir tranquilidad, porque es así. O sea, el coronavirus, realmente nosotros controlamos al coronavirus. De lo que no somos capaces, lo he dicho 1000 veces, es de que todos enfermen a la vez. El coronavirus te da una insuficiencia respiratoria. Somos capaces de manejar a diario se manejan insuficiencia respiratoria. ¿Acaso creer que el ventilador mecánico se creó por el coronavirus? No, siempre ha existido porque hay pacientes que entran en una capacidad ventilatoria insuficiente en el que precisa la necesidad de un aporte externo mecánico que te ayude a ventilar porque tú no eres capaz de hacerlo. Eso sabemos identificarlo, sabemos tratarlo. Es como que el virus es capaz de provocarme cosas que ya yo la conozco, la neumonía. Las neumonías están de toda la vida, la neumonía no es algo de hoy. La neumonía hemos convivido mucho tiempo con ella y sabemos tratarla. Y hay neumonías virales y lo sabemos, hay neumonías bacteriales y lo sabemos, hay sobreinfección neumónica, o sea que ya tienes una infección y se te sobreagrega otra, hay neumonía con más de un microorganismo, sabemos que hay neumonías más capaces de ser neumocitis, que son más inflamatorias en una área que otra. O sea, tenemos esa información de toda la vida, la conocemos y somos capaces de tratarlo. Tratamos esa neumonía, tratamos esa insuficiencia respiratoria, tratamos el conjunto de síntomas que van asociados a un coronavirus. O sea, el médico no teme a enfrentarse a una enfermedad como hay otras tantas. Te pongo un ejemplo en otra materia. Llega un paciente con un ictus. Según la prontitud en la que yo soy capaz de diagnosticarlo y según el tipo de ictus que los hay, hemorrágicos o isquémicos, que no es lo mismo, para que lo puedan entender, una isquemia es como una manguera que se entapona, entonces el contenido que lleva esa manguera deja de llegar. Si esa manguera estaba para regar las plantas del jardín, si se obstruye, la planta van a morir, eso se llama infarto en medicina, muere ese tejido, muere el jardín, porque no le llega agua, no le llega vida.
porque se obstruyó. Y otra forma de que suceda el mismo fenómeno es que esa manguera se rompe, no está obstruida, sino que rompe, eso es un ictus hemorrágico. Cuando el ictus rompe, igual, deja de llegar la sangre al destino, deja de llegar la manguera, el agua al jardín, pero ya no porque está obstruida, sino porque se rompió antes, hizo un agujero antes, se escapó por otro lado y ese escape no llega al destino, no cumple su objetivo. Entonces hay dos tipos de ictus. Nosotros conocemos el ictus y nos enfrentamos a diario a él y somos conscientes que algún grupo de esa población se salva y hay un grupo de esa población que termina en UBI y un grupo de esa población que muere. Eso es una estadística real con la que convivimos. Imaginar que a la vez hay 1 millón de ictus. No seríamos capaces de atender el millón de ictus, aunque conozcamos los ictus, aunque sabemos que un grupo se salva y aunque sepamos que hay un grupo que no se salva y hay un grupo que va a morir. Sabemos todo eso. Lo que no podemos afrontar es que haya 1 millón de ictus a la vez. Con eso no podemos, nadie puede con eso. Pues con el coronavirus igual. Hay mucho miedo al coronavirus, Se ha explicado de 1000 maneras, yo mismo lo he visto, yo mismo lo he intentado explicar. El problema está en que mucha gente se enferme a la vez. No es que te dé el coronavirus. Ya hemos dicho, de 100 personas infectadas de coronavirus, 80 va a ser que no va a precisar servicio especial médico, sino que lo va a llevar a ambulatorio. De ese 80, 20 va a ser asintomático. El otro 20 que queda, ese 20, 15 van a regresar a su casa normal y 5 van a entrar a UCI, 5%. De ese 5%, la mitad puede morir. Fíjate que ese 5%, el 5%, que aparentemente no es mucho, de hecho hay patologías que tienen mayor incidencia de muerte y de gravedad, más que el 5%. De hecho, el primo de este coronavirus SARS-CoV-2, el SARS-CoV-1, tenía un 11%, que es una cifra que duplica la actual. Fijaros que aún con esa incidencia, nosotros pudiéramos convivir con esa enfermedad. Oye, tengo una enfermedad que se presenta en la población en la que puede morir un 3%, en la que puede entrar en UCI un 5%, en la que puede necesitar hospital un 20%. Bueno, pues es una cifra manejable, siempre y cuando esa incidencia venga de manera gradual. No todos junto a un pico, todos a la vez, sino que venga de manera gradual. Con eso podemos. ¿Por qué lo explico de esa manera? Porque la gente sigue teniendo un miedo, un temor, una reacción ¿sabes? Como, es que soy el 5%. Tú no lo sabes si vas a ser el 5%. Es una probabilidad muy baja, muy baja. ¿Qué es lo que hay que conseguir? Que no hayan tantísimos infectados para que ese 5% no sea tan amplio y para que el sistema sanitario pueda ser capaz de dar cobertura a esas personas que se complican. Si el sistema no es capaz de dar cobertura, ¿qué pasa? Pues que muchos de los que están en el 15% que pudieran ir al hospital, medicarse e irse a casa bien, ese 15%, si el sistema está colapsado, puede terminar dentro del 5%, complicándose cuando pudo haberse tratado mejor. ¿Y qué puede pasar también a mayores? Que está publicado y se conoce. El número de incidencia de personas con patologías habituales comunes, tipo infarto, ictus, cólico renal, dolor abdominal agudo importante, ese conjunto de patologías habituales que llegan a diario a urgencia, han bajado un montón porque hay personas que tienen miedo de contagiarse. Ese miedo está provocando que muera gente por no ir a recibir una atención a tiempo, o ya cuando llega complicado. Ese número no es exacto, pero nosotros los médicos, a ojo, no tenemos los datos exactos, pero a ojo, que tenemos un nivel de incidencia. Oye, a diario te llegan tantos infartos. No me ha llegado ninguno. ¿Dónde está el infarto? Siguen estando, pero algunos se quedan callados por miedo, empeoran en casa, luego mueren de otra manera a la que no ha podido acceder previamente, por lo que no sabe de manera específica si murió por el infarto. Pero los infartos, la incidencia de un año son X cantidad. No puede ser que ahora no hayan infartos. No puede ser que no hayan ictus. Lo que está pasando es que el miedo es superior a la voluntad de acceder a una atención sanitaria adecuada por miedo a esa situación. Eso también hay que sumárselo a esta epidemia. ¿Por qué explico todo esto? Porque es tal el miedo de la sociedad, de algunos, ya vemos que hay otros tantos, pero da igual, que salen y se relajan y complican lo que hemos ganado. ¿Por qué lo explico de esta manera? Porque si no ponemos de nuestra parte, podemos volver, ya lo ha dicho la OMS ayer,
podemos volver a enfrentarnos a otro brote. Y a eso sí tenemos respeto, a eso sí tenemos miedo, a que tanta gente a la vez vuelva y a que los recursos y el sistema siga estando carente para atender a tantas personas a la vez. Espero, lo he repetido más veces esto, pero es que a veces la gente sigue reaccionando con tanto temor, en el que a veces siento la necesidad de explicarlo una y otra vez con la única intención de aportar que la gente lo viva de otra manera. Oye, pero ¿no vamos a infectar todos? Ojalá nos infectemos, pero que sea progresivo, gradual, que sea durante toda una temporada, no todos la misma semana, sino que sea todo durante una temporada evolutiva, parecido a la gripe, que va pasando a lo largo de los meses hasta que la gran mayoría de la población la cruza. La gripe el año pasado mató a 6.000 personas, 6.000 personas, es mucho, y casi nadie se hizo eco de ello porque no fue epidémico, no fue un repunte tan bestial como este caso. Espero haber podido aportar respuesta y opinión al concepto.